A ver. Este, Empezamos a grabar, ¿no? Hoy es 31 de octubre del 2022 y estamos en el seminario de actualidad del pensamiento de Bion. Vamos a comenzar con la lectura de la monografía de Valeria Sack. Queda pendiente el acta del lunes pasado, que después veremos quién se ofrece a hacerla con la grabación, en el caso que estemos preparando, que era la idea, una publicación. Así que, Silvia, somos todo oídos, te escuchamos. Invito por ahí, si pueden apagar los micrófonos para que se pueda grabar mejor, porque estamos grabando. Muchísimas gracias. bueno, esta monografía es de Valeria Sack, que la va a presentar el 19 de noviembre a las 9 de la mañana. La monografía se llama Si hay tolerancia, un aparato para pensar. Empieza con un entrecomillado que dice: ¿cómo evitar el riesgo de tomar un hecho particular como una generalización ampliamente significativa? Es difícil admitir que el descubrimiento, debidamente formulado o interpretado, como solemos decir, puede tener una significación particular, pero no una importancia general. Ello implica, a su vez, la capacidad por parte del analista de tolerar, respetar sus propios descubrimientos, sin atribuirle forzosamente una significación o interés general. Introducción. Siento que embarcarme en este ambicioso viaje... Perdón, Silvia, esa frase es de Bion. Sí, es de Bion. Ah, por eso, quería aclarar eso, porque él ahí lo que está diciendo está siempre apuntando a respetar la intuición, ¿no? Que es lo que nosotros y al hecho encaramos. Seleccionado. Claro, que es lo que nosotros encaramos con el hecho seleccionado que vamos a presentar en el simposio, ¿no? Primero la intuición, correcto, sí. Entonces ahora empezás a leer la monografía. Bueno, esto era parte, ¿no? Espera que me anoto lo que vas diciendo. Así. Igual está sí, la grabación. ¿no? Sí. Siento que embarcarme en este ambicioso viaje de escribir sobre las ideas de Bion me da miedo, pero aquí me encuentro en este desafío y por ahora haré el intento de compartir, mediante la escritora con ustedes, algo de mi articulación conceptual que de este autor tomo para el campo del psicoanálisis, integrando en mi mente algunos de sus conceptos y su incidencia en la práctica analítica. Del trabajo conjunto con colegas en los seminarios sobre este autor, acompañada de la doctora Elda Katz como profesora, el doctor Ricardo Rey y la licenciada Beatriz Mónaco como sus colaboradores en el seminario Concepción Fundamentales de Bion, la actualidad de su pensamiento, constante interacción con la clínica. Me he ido familiarizando y adquiriendo interés en la obra de este autor. Quiero desplegar aquí nociones acerca de la constitución del psiquismo, la formulación de un aparato del pensamiento y las implicancias en el vínculo con el analista. La producción de Bion nos invita a pensar la clínica actual, y cuando digo actual me refiero a un contexto no solo individual, sino social, ambiental, político y económico que influencian las subjetividades. Desarrollo. Me animo a decir que para Bion la función materna y la reverie como factor de la ensoñación materna son centrales, en el sentido que esta función arma un continente para un contenido, y la posibilidad del ejercicio de la función alfa, la de transformar una impresión de los sentidos en una experiencia emocional que habilite el aprendizaje por la experiencia. Por lo común, la personalidad del niño, así como otros elementos ambientales, son provistas por la función materna. Hay un dato importante que es para Bion los pensamientos que preceden al pensador, y justamente el aparato para pensar esos pensamientos se va construyendo paulatinamente en interacción con la función materna. Para Bion, la capacidad materna para el ensueño, reverie, es el órgano receptor de la cosecha de las sensaciones del sí mismo que el niño obtiene por medio de su conciencia rudimentaria.
Un desarrollo normal tendrá lugar si la relación entre el niño y el pecho le permite a éste proyectar sus sentimientos. El fundamento para un desarrollo normal es la introyección del objeto bueno, el pecho de la madre. Existiría un grado normal de identificación proyectiva que, junto con la identificación introyectiva, constituirán el fundamento para un buen desarrollo. Y la función alfa debe operar sobre la captación de las experiencias emocionales. Los elementos alfa surgen de las impresiones de la experiencia y por lo tanto se convierten en acumulables y disponibles para los pensamientos oníricos y para el pensamiento inconsciente de la vigilia. Describiré más adelante cada uno de estos argumentos para el desarrollo del psiquismo. Si se produce una ruptura en el interjuego a través de identificaciones proyectivas entre la conciencia rudimentaria del niño y el ensueño materno, y si la proyección no es aceptada por la madre, el niño siente que a su sentimiento le es arrancado su significado. Por lo tanto, lo que reintroyecta no es un miedo que se ha tornado tolerable, sino un terror sin nombre. Al decir de Bion, el psiquismo opera evacuando un pecho malo, como sinónimo de la obtención del suministro de un pecho bueno. La identificación proyectiva para este autor es la primera forma de comunicación. Destaca que la misma sea recibida por la función materna. La madre recibe esta identificación mediante su disposición para comprender lo que sucede al niño, y a través de la función alfa transforma esta proyección en elementos alfa, y el niño irá estructurando un aparato para pensar que minimice la brecha del sufrimiento inherente al ser humano. Si la mamá Silvia, perdón, Silvia, un poquito más despacio, porque son muchos conceptos muy importantes y se nos escapan, ¿no? Primero, intuición, que es lo que enfatizó Bion en el epígrafe, que lo puso Valeria. Después tenemos función materna, revería, ensoñación, la función alfa, transformadora de las impresiones, ¿no? En elementos alfa, la constitución de un aparato para pensar los pensamientos, que la introyección de un objeto bueno, voluntariamente comprensivo, le agregaría la función alfa que transforma para poder aprender de la experiencia. Cuando todo eso no sucede, es que le arranca ¿cómo se llama? El significado al miedo o al terror del niño, del bebé que proyecta, y lo vacía de sentido, le arranca, ¿no? Le arranca, lo vacía de sentido, porque justamente proveerle sentido es lo que va armando también ese aparato para pensar. Digo esto como para, digamos, son todos conceptos fuertes que vas bajando. Bueno, podemos seguir, después van interviniendo, sí. Sí. ¿Qué te iba a decir? El acta es la monografía es súper larga, así que no calculo que hoy no la vamos a terminar, pero bueno, les digo para que sepan. Bueno, vamos a poner un punto donde paramos y vemos que porque es muy rica y tiene mucho que ver con por eso te digo que está bueno irla debatiendo, cosa de poner también más elementos en el 19. Sí, vamos leyendo un poquito, sí, vamos leyendo porque es muy rica y los ejemplos tienen que ver con el capítulo de hoy, ¿no? Del tema el capítulo de hoy yo le llamo el capítulo del consumismo, y la actualización que tiene, ¿no? Bueno, sí, te escuchamos, Silvia. Sí. Si la mamá se angustia, la brecha del sufrimiento inherente al ser humano. Si la mamá se angustia y rechaza la identificación proyectiva, el niño irá incrementando su angustia y de ese modo quedará a la deriva en un estado de desamparo. Si la madre da cuenta que el bebé tiene frío o hambre, decodifica o pone voz a lo que supone le sucede al niño. Lo está ayudando a armar su aparato para pensar. Estará promoviendo su aparato para pensar a través de la función alfa. Lo van volviendo en palabras, como se comentó en el seminario, hasta que el niño pueda pensarse por sí mismo. Luego él podrá establecer una comunicación adecuada o asumir lo que siente, porque tiene introyectado internamente un objeto voluntariamente comprensivo. La madre ayuda a su hijo a tolerar esta ausencia del no saber.
Lo ayuda a descubrir un sentimiento, una impresión que le está causando dolor. Ustedes me dicen cuando quiere que pare. Tolerar la ausencia hace que se construya el pensamiento, pero además establece una capacidad de espera, de fe, la esperanza que el objeto hoy no está, pero va a aparecer. Lo que no pudo resolverse en algún momento podrá tener una respuesta. El niño tiene introyectado ya el objeto que puso palabra, pero ahora puede él mismo esperar y encontrar su propio modo de ejecutar una acción. El objeto bueno, la madre que calma, que puso nombre, palabras a las sensaciones, a los estímulos externos, a los sentimientos que expresó el niño, se encuentra interiorizado en el psiquismo del hijo. Son una acumulación de experiencias que habilitan la posibilidad de aprender de la experiencia emocional, para estructurar un aparato para pensar. Pensar es conocer lo que uno siente. Es para ser comprendido y para comprender a los demás. La capacidad de ponerse en el lugar del otro. Claro, y encontrar su propia palabra, ¿no? Luego de todo ese proceso encuentra su propia palabra, la palabra propia, ¿no? Que la madre no puede prestarse al hijo, ni tolerar ella misma la falta, la angustia. El niño recibe un terror intensificado, porque la emoción no fue nominada. La mamá no lo ayudó a comprender, a procesar lo que siente. Ella tiene que comunicar mediante la ensoñación materna y la reverie, como factor de la función alfa, lo que le pasa al niño y no evacuar las proyecciones que recibe. En una constitución del psiquismo favorable para el desarrollo de la personalidad, el niño quiere el pecho, lo tiene repetidamente, siempre de diferentes modos. Cada vez que quiere leche y la mamá da, el niño va agrandando su concepción de pecho. Hay una realización positiva, experiencias repetidas, cada vez con elementos adicionales. Lo veo como el fundamento que posibilita la capacidad para ampliar los conocimientos, el crecimiento y la evolución mental. Pero aún así, si el pecho llega tarde, se produce una realización negativa que necesariamente producirá frustración y el sujeto es capaz de hacer una elaboración de tal circunstancia. ¿Cómo saber esperar? Tomar determinadas decisiones, saber cuándo realizar diferentes acciones, adoptar actitudes flexibles, establecer estrategias para alcanzar objetivos, empatizar con el otro, estar abierto a conocer y a crear alternativas, un ser capaz de escuchar sus propias intuiciones. Perdón, es decir, todo eso, digamos, si fue esperado y si fue encontrado y si fue buscado, entonces puede pensar, porque introyectó, aunque no esté, en ese momento se frustra, porque el pensamiento siempre es el pensamiento de un objeto ausente, pero no un objeto ausente de entrada, porque si es ausente de entrada es puro vacío, puro desamparo. Claro. Es, digamos, una vez que se estableció y se introyectó un objeto bueno, voluntariamente comprensivo, después si tarda un rato, aparece el pensamiento. Se puede, todo esto que vos dijiste es que puede pensar. O sea, si de entrada encontró con un objeto que lo acoge, que lo recibe, que se ahueca, entonces luego él también puede, digamos, como uno diría así en lenguaje cotidiano, bancarse una espera, bancarse una frustración, porque ya tiene fe y esperanza en ese objeto bueno introyectado. Ahora, si de entrada se encuentra con alguien que le hace así, lo rechaza, ¿verdad? Entonces todo ese proceso para poder pensar no se puede establecer, ¿no? Ese pensamiento de un objeto ausente no se puede establecer porque de entrada es a cachetazo limpio, es decir, no se encontró un ahuecarse del otro, sino un rechazo del otro, ¿no? Esto es para un poco para el seminario, ¿no? Que es lo que estamos viendo, que tiene que ver con el capítulo 5, ¿no?
Mm. Discúlpame, cuando vos decís ese pensamiento de un objeto ausente, Siempre. Mm. ¿a qué te Y lo referís? dice, no, y lo dice Freud también, en la realización alucinatoria de deseo. Siempre el pensamiento se establece a partir de un objeto ausente, pero perfecto. que ya se estructuró un aparato para Sí, pensar rudimentario, pero uno más o menos tiene lo suyo, ¿no? perfecto. Para Sí, todo sí, ese no sabía proceso que se da en el referías. primer año de vida. Claro, él siempre parte de Freud y le da un pasito más, podríamos decir, ¿no? Ahora, si la relación con el pecho fue con el pecho o con el objeto que da bienestar fue perturbada de entrada, ¿verdad? Es decir, entonces ahí aparece muchísima agresión, la propia o la de los otros, temores, miedos y de entrada, entonces tenemos lo que dice el capítulo 5, ¿no? Que se produce un splitting entre, digamos, el bienestar material y el bienestar psíquico, ¿no? Que es algo que nos encontramos ahora, que sacar del otro lo que sirva, porque hay cierto principio de realidad. Yo meto el capítulo 5, Silvia, estoy mechando, Sí, sí, sí. que hace, bueno, mira, si no comes te morís. Entonces es sacar el bienestar material y queda explitado el bienestar psíquico, porque depender de alguien es terrorífico. Entonces yo tengo relaciones, pero yo no dependo, hay que saber estar solo, hay que soltar, y en realidad todo eso son macanas, porque digamos, el ser humano, la cría humana desde su constitución necesita del otro, como dice Silvia Bleichmann. No solo Silvia, también lo dice Freud, ¿no? Entonces, está todo ese temor a vincularse por experiencias tempranas insatisfactorias. No marca tanto Bion en este capítulo, no marca las experiencias insatisfactorias, pero también marca lo que se trae, porque todavía estaba muy imbuido del tema de cómo viene un bebé, si tiene una envidia muy intensa, etcétera, ¿no? Es otra temática. Pero lo importante es ese splitting entre la satisfacción material y la psíquica. Se hace plac, entonces lo único que quieren es succionar más, y es una voracidad con una insatisfacción permanente y falta de saciedad. Cuando falta todo eso que está diciendo Silvia, que escribió Valeria en la monografía, ¿no? Entonces es como que nunca se sacía la necesidad material porque está explitada la necesidad psíquica, ¿no? Por mecanismos de arrogancia, de omnipotencia, de omnisciencia, que son generadores de estupidez, ¿no? Pero bueno, eso es otro artículo de Bion que podemos ver. Perdón, Ricardo, ibas a decir algo. No, que muchas veces como introyecta a ese sustentador loco no tolera los vínculos, genera como una especie de anorexia vincular, en el sentido de Claro, atacar toda posibilidad de que se genere un vínculo, así como esa mamá atacó toda posibilidad de que el bebé genere un vínculo con ella. Entonces, con el analista se repiten los dos lugares. Es como que por un lado está el lugar del bebé desvalido que aguarda que por primera vez se pueda editar un vínculo satisfactorio, pero también aparece el bebé que repite el objeto sustentador enloquecedor, que genera anorexia vincular, donde vos le estás ofreciendo afecto, amor, cariño, espacio, y el otro permanentemente ataca toda posibilidad de que eso bueno que uno le ofrece pueda ser tomado o pueda ser aceptado. claro. Según el capítulo 5 es porque tiene un buen equipo para relacionarse con objetos inanimados. Esto tiene mucha actualidad, porque estamos todos con
Claro, estamos todos con el celular y con objetos inanimados. El asunto es los objetos animados, ¿no? Sí, Karin. Esto es importante porque habiendo muchos analistas jóvenes en el grupo, Sí. uno siempre tiene que preguntarse quién está hablando. Si está hablando el bebé desvalido que necesita un vínculo y está buscando que por primera vez un vínculo se edite, o si está hablando el objeto sustentador enloquecedor que rehúye todo vínculo, ataca todo vínculo y genera una anorexia vincular. Porque va a Claro. depender mucho de eso en el lugar en el cual nosotros quedamos colocados. En el primer caso, quedamos colocados en el lugar de una mamá mejor de la que él tuvo. Y en el segundo caso, quedamos colocados en el lugar del bebé frustrado, mientras el analista pasa a estar ubicado, mientras el paciente pasa a estar ubicado en el lugar del objeto sustentador loco. Y esto se ve muy claro en esa famosa respuesta a veces del paciente, que uno se mandó una interpretación que uno siente que va, digamos, y dice, ¿y eso a mí con qué se come? ¿No? Aparece la voracidad. ¿Con qué se come? ¿Y qué hago con esto? ¿A mí para qué me sirve? Bueno, ahí aparece ese split entre la satisfacción material y la psíquica, porque es una defensa por terror a depender del analista, y que le vaya como le fue, digamos, ¿no? Y que se frustre, y que, digamos, y que esa dependencia le cause mucha envidia y odio, por la dependencia, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso con qué se come? ¿A mí para qué me sirve? ¿Qué me importa todo eso? A mí no me sirve. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? ¿No? Es como un hacer. Todos elementos beta que pasan a la acción, pero no elementos alfa que ayuden para la reflexión. Karin, Claro. ¿ibas a decir algo? Y a ver si estoy. Sí, quería decir algo, contar una mini anécdota de algo que me impactó cuando estuve afuera. Bueno, estuve en una playa en Brasil y lo que me impactó, yo nunca lo había visto así tan de frente. Había muchos papás jóvenes con bebés pequeñitos. Entonces, en una de esas veo una pareja de papás jóvenes con un bebé en el cochecito, y vieron que nosotros cuando teníamos hijos en el manubrio del cochecito les colgábamos los muñequitos que se movían y tenían colores y a veces hacían ruiditos. Bueno, ahora lo que vi, que nunca había visto, era el manubrio tenía un sostén especial y había un iPhone puesto en el manubrio con los dibujitos para bebés. El bebé tendría 3 meses, ¿sí? ¿Entienden la situación? Y fue realmente muy impactante. De esas escenas en la mesa, con Claro. la tablet, con los videos, los chicos que no comen, los papás con nenes grandes que le dan con un tenedor mientras el chico está mirando los dibujitos. Bueno, impactante. Nunca Bueno, como esto es Lo el mismo. capítulo 5, por eso yo le enfaticé traje. tanto. Por eso el capítulo 5, ¿no? Como que es esa búsqueda de comodidades materiales que ayudan a comunicarse con objetos inanimados, ¿verdad? Pero no se admite la existencia, la necesidad de un objeto del cual dependen estos beneficios, que hubo una mano que le colgó el teléfono, o que el bienestar material que provee el pezón viene de un pecho, y de un pecho o una mamadera o lo que sea que se lo está dando a alguien, se splitea lo humano y aparece el contacto con objetos inanimados que son puro elementos beta, que es un poco lo que la sorprendió a Karin, y es lo que está pasando. Dice que Bion mismo dice que tenemos que aprovechar, bueno, que esa facilidad para conectarse con objetos inanimados, lo dice en el capítulo 5, por ahí nos dé un lugarcito para entrar nosotros y empezar a tallar desde ahí alguna posibilidad, porque de última, como dice Ricardo, el paciente viene y hay algo que lo trae, y nos tenemos que como
como decía Ricardo la vez pasada, nos tenemos que conectar con eso. Pero por eso me gustó tanto, porque tiene tanta actualidad con el tema de todo lo que es, ¿cómo se llama? Online, internet, etcétera, ¿no? Con todo lo que es la conexión con objetos inanimados. Vos vemos los chicos tiqui, 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 ¿no? Pensaba que Internet ofrece muchas posibilidades de splitting. Sí. El hipertexto, el multimedia. Hay un filósofo, Byung-Chul Han, que uno de los últimos libros, No Cosas, habla de esto que vos decís, Silvia, del objeto, cómo a través de las pantallas de Internet no nos relacionamos con objetos reales, sino con no cosas, y que esa interacción obviamente genera un efecto en todos nosotros, y esto yo lo veo a los pacientes que están con el Tinder, con el otro, con OkCupid, que no pueden... ¿Cómo se llama? OkCupid. Ok, Te lo Cupid. recomiendo. Ok, Sí, te lo Cupido. recomiendo, está bueno. No pueden enganchar relaciones con objetos estables, duraderas, compromiso, es todo líquido, todo fluido, sin compromiso, se enloquecen por los pacientes. Cualquiera, los no pacientes también. Porque claro, porque es fácil de enganchar. Miren, tengo ruido acá, empezaron con la obra. Pero lo que yo les quiero, va un ejemplo, al estilo del ejemplo de Cari. Yo fui a ver a Coldplay, que la verdad es un espectáculo, me invitaron fabuloso, ¿no? Y yo estaba allí en Coldplay, y había toda una familia con un chico de 13 años, 14, y el chico estaba con el celular, y el espectáculo de Coldplay es imposible no mirarlo, porque es extraordinario, a mí me impactó muchísimo. Y yo con mi edad, qué sé yo, ahí saltando tanto, no puedo, todavía por la operación. Pero bueno, bailando, y el pibe estaba con el celu, yo dije, ¿qué estará viendo? Y miré para ver qué estaba mirando, y se estaba conectando con cosas de internet, como dice Javier, ¿no? Y había afuera un espectáculo que era fabuloso, y la energía que transmitía toda esa gente, joven, qué sé yo, y aparte lo que Coldplay también transmitía, la verdad no lo podía creer yo, o sea que apunto a esto lo que dice Javier, ¿no? Es decir, es un tema... Fui a un recital, no sé, quizás conocen la banda, quizás una banda media mítica inglesa, que se llama King Crimson, que en el Luna Park tocó en el 2019, antes de que empiece la pandemia. Y en el escenario, cuando entré, había un cartel que decía, durante el concierto está prohibido sacar fotos y sacar el celular. O sea, vamos a remitirnos a una experiencia directa con el arte, con la música, y solamente se va a poder sacar fotos cuando el bajista levante la mano sobre el final, saque su cámara, se saque una foto con usted, y ahí ustedes van a poder sacar fotos. Todo encuadrado, que dije, qué maravilla, al fin volvemos al siglo XX, porque a mí el telefonito en el recital es una cosa que me perdí las ganas de ir a recitales por ese fenómeno. Claro, bueno, algo de eso también pedía Harris, creo que se llama, pedía que no Chris usen Martin. los celulares. Chris Martin, perdón. Sí. Escuchen, en el Colón tampoco se pueden usar celulares. No, tampoco. claro. Excelente, buenísimo. Nadie se le ocurre. A nadie se le ocurriría. Son todos es un target más viejo, digamos, ¿no? La gente. No, general, no todos, no todos, sí. Bueno, pero ustedes ven la actualidad que tiene, y el otro diciendo cómo, digamos, se resuelve la angustia destruyendo la función alfa, dice Bion en el capítulo 5. O sea, destruyendo la capacidad de pensar, se cree que resuelven la angustia. Es impresionante la actualidad que tiene. Bueno, te seguimos escuchando, Silvia, porque la monografía también es una síntesis fabulosa que hizo Valeria. Silvia, te escuchamos. Estás muteada, Silvia. Estás muteada. Hablo sola, perdón, estoy mal. Sí.
Pensamientos que han encontrado a un pensador, porque previamente hubo un objeto introyectado que le permite tolerar la espera y la frustración, ya que el pensamiento es siempre el resultado del pecho ausente. Si la capacidad para tolerar la frustración es suficiente, el no pecho adentro deviene un pensamiento y se desarrolla un aparato para pensar, para cerrar la brecha de la frustración que se produce entre el momento en que se siente un deseo y el momento en que la acción apropiada para satisfacerlo culmina en su satisfacción. La capacidad para tolerar la frustración permite a la psiquis desarrollar pensamientos, como un medio por el cual la frustración que es tolerada se hace más tolerable. Si hay tolerancia a la frustración, puede que el niño ingrese en el orden de lo simbólico. La ausencia del objeto inserta al niño en el orden de lo simbólico, de nuevo. El objeto no está, el niño sufre, hay una emoción dolorosa que dará lugar a la creación de un espacio mental. Esa emoción tuvo que ser nombrada para el niño, para que el niño tome contacto. Claro. Sí, tiene que arreglar algunas cosas. Se va a ampliar el espacio mental. Este se va enriqueciendo de símbolos. La mamá ofreció un continente para albergar un contenido y ponerle nombre al terror sin nombre. Perdón, el ejemplo que trajo Javier del grupo es válido, porque cuando empieza el espectáculo, que pasó también con el de Coldplay, que me va el nombre, bueno, es que ofrece un continente, le dice, bueno, durante el espectáculo, solo cuando función paterna, el que tiene ¿cómo se llama? La varita, ¿no? El stick. El stick. Levante la mano, ustedes pueden, o sea, que contiene la ansiedad, la angustia, que todo el mundo quería hacer un video, sacar fotos, la contiene, y esa capacidad de espera está basada en la fe, la esperanza que el objeto no le va a fallar y que después pueden sacar fotos cuando el que tiene el stick levante la varita y diga, ahora sí, ¿no? Entonces ahí tienen todo un desarrollo, ¿no? De la capacidad de tener un pensamiento, la posibilidad de reflexionar, ¿no? Y no pasar al acto de foto, porque aparte te pasás sacando fotos o videos y no estás en el espectáculo, ¿no? Sí. Bueno, te escuchamos, Silvia. Sí. Bueno, ahora viene un nuevo capítulo que es función alfa. Claro. ¿Cómo? Perdón. Sí. Te escuchamos, sí. Bion refiere que una experiencia emocional que ocurra durante el sueño no difiere de una experiencia emocional que ocurra durante el estado de vigilia, en que las percepciones de la experiencia emocional tienen en ambos casos que ser elaboradas por la función alfa. La función alfa opera sobre las impresiones sensoriales cualesquiera sean y las emociones cualesquiera sean las que el paciente acepta. Mientras la función alfa opere con éxito, se producirán elementos alfas, y estos elementos resultarán adecuados para ser almacenados. Si la función alfa es perturbada y por lo tanto resulta inoperante, las impresiones sensoriales que el paciente capta y las emociones que a la vez están experimentando permanecen inmutables. Estos se denominan elementos beta. Son objetos que pueden ser evacuados o empleados para una forma de pensar, que depende de la manipulación de lo que es sentido como cosas en sí misma, como para sustituir tal manipulación por palabras o ideas. Eso sería, perdón, los objetos inanimados que habla Bion en el capítulo 5, ¿verdad? Que dice, son objetos inanimados, pero dice algo muy importante, ¿no? Que dice, con la consiguiente culpabilidad, temor al suicidio, temor al crimen, presente e inminente. O sea que se juega muchísimo en lo que está diciendo, ¿verdad? Porque no es gratis ese splitting,
ese corte, esa separación de dejar afuera, digamos, el bienestar psíquico necesario para la vida. Es un ataque a la vida misma, que se puede manifestar en suicidio, en crimen, de distintas maneras, ¿no? Pasado, presente e inminente. Si a mí es tan condensado ese capítulo 5 que por eso lo voy mechando con lo que vas trayendo de la monografía. Sí, Silvia, te escuchamos. Sí. Si el paciente no puede transformar su experiencia emocional en elementos alfa, no puede soñar. La función alfa es necesaria para pensar y el razonamiento consciente, y para relegar el pensar o lo inconsciente cuando es necesario liberar la conciencia de la carga del pensamiento mediante el aprendizaje de una habilidad. Y existen solo elementos betas, no pueden ser transformados por la función alfa. No puede haber represión o aprendizaje, solo proyección. Esto da la impresión de que el paciente es incapaz de discriminar. Tal hipersensibilidad no significa un contacto con la realidad. Cuando existe ausencia de objeto, la mamá deja al niño en un estado de desamparo y hay una absoluta intolerancia a la frustración, a tal punto que no se tolera el dolor, las diferencias, el malestar. El desarrollo de un aparato para pensar se ve perturbado. La incapacidad de tolerar la frustración inclina la balanza en la dirección de eludir la frustración y el resultado es una significativa desviación de los hechos. En vez de un pensamiento se interioriza un objeto malo indistinguible de una cosa en sí misma, adecuada solo para ser evacuada. Por consiguiente, el desarrollo de un aparato para pensar se ve perturbado y en cambio se produce un desarrollo hipertrófico del aparato para la identificación proyectiva. El resultado final es que todos los pensamientos son tratados como si fueran indistinguibles de los objetos malos internos. Se siente que la máquina apropiada es no un aparato para pensar los pensamientos, sino un aparato para librar a la psiquis de la acumulación de los objetos malos internos. Si la intolerancia a la frustración predomina, se toman medidas para evadir la percepción de la realización por medio de ataques destructivos. Se niega el dolor, se siente que hay un objeto malo y aparece un terror sin nombre. Estos pacientes intentan deshacerse de la realidad, evacuar esa presencia mala, quitarse el malestar. Hay una imposibilidad de pensar, imposibilidad de lograr los deseos y satisfacerlos. Para Bion, los ataques al vínculo corresponden a la parte psicótica de la personalidad. Son ataques destructivos del paciente a cualquier cosa que sienta como teniendo la función de vincular un objeto con otro. Los ataques fantasiados al pecho son el prototipo de todos los ataques a objetos que sirven de vínculo, y la identificación proyectiva es el mecanismo utilizado para la mente para deshacerse de fragmentos del yo producido por su propia destructividad. Bion, en 1959, en el capítulo Ataques al vínculo, refiere una idea interesante. Dice que lo que se ataca es la capacidad para comprender, y el objeto que efectúa el ataque destructivo es ajeno al paciente, y que además el destructor está atacando la identificación proyectiva que el paciente vivencia como método de comunicación. El predominio de la identificación proyectiva confunde la distinción entre el ser y el objeto externo. Esto contribuye a la ausencia de cualquier percepción de dualidad. Los ataques a la función alfa, estimulados por el odio o la envidia, destruyen la posibilidad de que el paciente establezca un contacto consciente, ya sea consigo mismo o con algún otro como objeto vivos, por lo cual se refiere a objetos inanimados. Una posibilidad de respuesta frente al no pecho es la omnipotencia. Es la omnisciencia. Se impide la posibilidad de aprender. Se imponen juicios morales que cancelen la posibilidad de pensar. Son estructuras mentales rígidas. La experiencia se sustituye por la omnipotencia del pensamiento. Si la intolerancia a la frustración no es tan grande como para poner en actividad los mecanismos de evacuación, pero es lo suficientemente intensa como para predominar sobre el principio de realidad,
La personalidad desarrolla omnisciencia. Esto implica que la omnisciencia sustituye el aprendizaje a través de la experiencia, y el pensar no existe. La omnisciencia sustituye la discriminación entre lo verdadero y lo falso, función de la parte no psicótica de la personalidad y sus factores, por la afirmación dictatorial de que una cosa es moralmente correcta y otra equivocada. En el análisis, estos pacientes son incapaces de recibir lo que el ambiente les ofrece, y por consiguiente recibirlo de su analista. Las consecuencias para el desarrollo de su capacidad de pensar son graves. Bion, en 1962, refiere al concepto de función alfa como instrumento de trabajo en análisis de perturbaciones del pensamiento. La función alfa convierte los datos de los sentidos en elementos alfa. De este modo proporciona a la psiquis el material necesario para los pensamientos de los sueños y de la vigilia. El fracaso en establecer una relación entre el niño y la madre, en la que la identificación proyectiva normal sea posible, impide el desarrollo de una función alfa, y por lo tanto una diferenciación de elementos en conscientes o inconscientes. Perdón, acá en el punto 3, ¿no?, del capítulo 5, porque así vamos uniéndolo, dice, el paciente persigue vanamente toda forma de bienestar material. Esto lo vemos todos los días, ¿no? Es al mismo tiempo insaciable e implacable en la búsqueda de saciedad. Como este estado tiene su origen en una necesidad de liberarse de sus complicaciones emocionales, que lo escuchamos todos los días cuando uno se vincula con alguien, que implica, pero esas complicaciones emocionales, ¿qué implican? Que implican el captar la vida, dice Bion, porque el ataque es a la vida misma, ¿no? Y una relación con los objetos vivos, que siempre vamos a tener frustraciones, esto lo agregué yo, ¿no? El paciente parece incapaz de experimentar gratitud e interés, ya sea en sí mismo o en los demás. Y es importante esto que vos hablas de la función alfa que trae Valeria, porque acá lo que dice en el capítulo 5 es que destruye su interés por la verdad, ¿verdad? Fracasa en su búsqueda de satisfacción y atribuye el fracaso a la carencia, no, pero me falta algo, a la carencia de algo material, y termina en una dependencia cada vez mayor de lo material, donde lo determinante es la cantidad y no la calidad. Esto, hay un montón de dibujos animados, digamos, que ponen en crisis esto, en el sentido que ponen el celular delante de un chico y el chico cada vez le van dando trocitos de algo, digamos, inanimado como para que no soltarlo, sino que es la inteligencia artificial que se basa en los algoritmos, no se fija en la capacidad emocional de vincularse, lo único que quiere es captar la atención, nada más, y cada vez se siente más insatisfacción, ¿no? Porque queda un resto, que es lo que dice Bion, que luego se expresa en el suicidio, el asesinato y distintos tipos de patologías, ese resto, ¿no? Ese resto de insatisfacción. Por eso me pareció es tan interesante este capítulo, porque él dice, destruye su interés por la verdad. Es decir, siempre le falta algo más, no soporta las interpretaciones, porque serían el equivalente, como antes decía Ricardo, ¿no?, de un pecho que te brinda sabiduría, tanto material como amor, como bienestar psíquico. Entonces no se lo tolera. ¿Por qué? Porque hay terror a la dependencia. ¿Qué es lo que plantea toda la gente actualmente con respecto a la posibilidad de ser una pareja, de un compromiso emocional, o incluso, esos son decisiones, pero de tener hijos? Hoy vi, no sé en qué diario, una foto, ¿no?, de que decía, no quiero hijos, y aparecía no sé qué era, un papagayo, no sé, con un candado, ¿no? Como que el hijo es un candado, ¿no? Es una complicación emocional que no se puede tolerar, ¿no? Y es un producto, ¿no? O sea que me parece que tiene tanta actualidad el planteo de Bion, sobre todo si no lo tomamos de una manera
fanática, ¿no? Sino como un planteo al cual se le pueden sumar otros, ¿verdad? De otros autores, porque tiene mucha correspondencia con Winnicott también, ¿no? En resumen, nos encontramos, yo diría hoy, con personas que tienen un equipo adecuado para relacionarse con objetos inanimados, ¿no? Pero que tienen una total confusión cuando de pronto se sienten que están vivos, ¿no? Esto es lo que dice Bion al final del artículo, ¿no? Ese que me pareció muy trágico, pero también gracioso, ¿no? Pero que no obstante capaz que comprenden algo del significado de lo que se le dice, porque si no, no vendrían al análisis, cosa que también sucede, pero ahora sí hay mucha demanda de análisis. Después no te quieren escuchar lo que le interpretás, porque ¿para qué me sirve? ¿Qué hago con eso? Yo quiero cosas prácticas, estamos en otro mundo ahora, pero vienen, ¿no? Bueno, perdón que, No está. no sé, mira, Silvia, me gustaría oír a los que no hablaron, porque tenemos ahora 15 minutos. Lee un parrafito más y hacemos punto. Es que ya y pasamos a otro participa. tema. Ya pasamos a otro tema. Perfecto, perfecto. Entonces, como ya pasamos a otro tema, yo diría... Bueno, entonces yo lo que te voy a invitar es a que mandes al chat la monografía, así la tenemos todos, que es más fácil seguirla leyendo. Sí, eso ¿no? le tengo que pedir autorización a Valeria, si Valeria me... Eso. Tenés razón. Ahora, el lunes que viene ya va a estar Vale, así que ya va a seguir leyendo Vale. Claro, lo que ella y ahí decía, mismo ya le pedimos, yo ya ahora le escribo, le digo hasta dónde leímos, y claro. qué te iba a decir, y si la puedo mandar para pero tenés razón, porque hasta que no se presenta a veces, eso depende del autor. Pero no creo que tenga problema en mandarla al grupo, pero me gustaría consultarla a ella. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, a ver, los que no hablaron, a ver, me encantaría escuchar. Hilda, voy a discúlpame, apagarme. me tendría que retirar unos minutos antes, ¿puede ser? Sí. Gracias, hasta luego, chicos. Bueno, gracias. El tema es muy actual. Yo voy a apagar mi sonido porque... Bueno, en principio a mí me parece una interesante revisión de lo que venimos viendo hasta ahora, con puntuaciones claras y definidas en esto que venimos viendo desde el comienzo del seminario. Y me parece interesante también el hecho de ir vinculándolo con lo que encontramos en la clínica desde ya. Desde esta óptica, que por ahí es nueva o para los que no la teníamos, o es diferente, pero que, como decís, Hilda, se puede vincular con la referencia que cada uno tiene de sus lecturas, de sus recorridos, ¿no? No me acuerdo cómo decías vos, su carta, no me acuerdo qué palabra usaba. Su cartografía, la cartografía. Su cartografía, tal cual. Bion lo dice ahí, por acá en Aprendiendo de la Experiencia, en un capítulo lo dice, no dice cartografía, pero dice el recorrido de cada uno. Exactamente. Bueno, eso. Por eso, tenerlo en cuenta y sumarlo por la actualidad que tiene. Porque hay algo que yo les quería destacar, y que lo voy a destacar el miércoles, cuando hablemos cuando se presenten todas las viñetas clínicas en el simposio, son cortitas. Tiene, porque congeló la leyendo, imagen, Hilda, y no se escuchó, por lo menos yo, no sé los demás. La imagen y la voz. Sí. Ay, qué macana. Bueno, sí, ahora, ¿se escucha ahora? Ahí sí. Ahora sí. Bueno, lo que yo quería enfatizar es que justamente
desde la actualidad que tiene es porque ante todo el avance de la inteligencia artificial, yo considero, y no solamente yo, he leído distintos autores, que lo importante es también poder, también Chulhan, como trajo Javier, es súper importante para toda esta temática. Es muy bioniano Chulhan, realmente en sus planteos, pero lo importante es sumar, es decir, no rechazar la tecnología, porque por más que la rechacemos va a estar y la vamos a usar, sino sumarle lo humano. O sea, que ganamos si en vez de rechazar le sumamos lo humano, ¿no? Es decir, yo por ejemplo cuando estábamos en el libro trabajando con los niños, el tomo 1, yo decía, bueno, vienen con el celular a través de la pantalla, bueno, a ver, ¿qué estás viendo? Entonces, sumarme al mismo jueguito y desde ahí decir, ay, pero este mata todo, ¿por qué tiene que matar todo? ¿No? Entonces te explican. Sumarle siempre, tratar de sumar lo humano, por más desesperanzadora que sea la situación, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo que me impresionó, que leí de un científico, que dice que, por ejemplo, los estudios para detectar el cáncer de mama, hechos con ahora no sé qué procedimiento de inteligencia artificial, tienen una certeza del 95%. Los que hacen los humanos tienen una certeza del 92%. Entonces dice, ¿esto qué quiere decir? Que sumamos, si sumamos lo humano a lo artificial, tenemos una certeza del 99,5%. Eso a mí me impresionó, porque es decir, sumar, ¿verdad? Ver cómo sumarle, cómo humanizar la tecnología, porque da resultado, no es dejarle de lado a la tecnología porque tiene avances que nosotros por ahí no podemos alcanzar, ¿no? Es este muchacho, ¿cómo se llama? Melamed. Entonces dice, la cobotización. La cobotización es usar el robot y sumarle lo humano, no descartarlo. Y entonces la probabilidad y la eficacia es mucho mayor. Me pareció muy interesante para trabajarlo, digamos, en el consultorio, ¿no? Esto se los quería marcar. No es que vamos a poner una computadora, pero sino para no rechazar de entrada que esa persona se comunica mejor con lo inanimado. Entonces, sumarle lo humano a eso. Entonces, ganamos, ¿no? No perdemos. Bueno, no sé si alguien quiere... No, yo lo que por ahí les cuento, digamos, yo todo el tiempo tenía en la cabeza una paciente mía que atiendo hace bastante, y digo, y lo empecé a pensar desde esto de los elementos beta, digo, nada, esto es lo que empecé a pensar a la luz de hoy, ¿no? Digo, es una paciente que, bueno, con una historia, con una madre muy difícil y donde permanentemente aparece en ella como cierta dificultad para encontrarse con el otro, ¿no? Digamos, ella es como que vive a predominio del hacer, ¿no? Ella salió de alguna manera de esa situación de déficit haciendo cosas, ¿no? Entonces ella entendió en algún momento que tenía que estudiar, que se tenía que esforzar, que tenía que hacer esto, hacer, y ahora en la adultez se encuentra con sus hijos y con la dificultad de que si ella es a predominio del hacer, ¿no? No puede, o sea, no termina de conectarse emocionalmente con los hijos. Digo como resumen, ¿no? Entonces, en este hacer, pensaba yo sus elementos beta, ¿no? Digo, donde hay algo de la función alfa que ella no recibió, ¿no? Que le permitió transformar y, bueno, y que está en déficit, ¿no? Digo, no sé, como resumido, ¿no? Pero trataba como de pensar a la luz de esto que estamos viendo. Bueno, eso. Como un estado de insatisfacción, ¿no? Que no se puede detectar de dónde viene ese estado de insatisfacción.
Claro, o sea, ella, a ver, sí, tiene una madre muy compleja, digamos, ¿no? Es una madre que realmente no estuvo, una madre muy narcisista, digo, desde otras lecturas, ¿no? Donde en realidad es centrada en ella y no en sus hijas, ¿no? Entonces, donde ella, en su no recibir de esta madre, ella dice como que, bueno, a los 11, 12 yo me di cuenta que yo tenía que hacer por mí misma. Y empezó a hacer, y así salió adelante de alguna manera. Lo que pasa que arrastrando este gran déficit en su vida, que le complejizó sus relaciones de pareja, sus relaciones con sus hijos, ¿no? Digamos, porque no hay algo que no está, uno diría, ¿no? Si lo pienso a raíz de esto que estamos viendo. ¿Alguien más quiere intervenir? Ay, Karin se tuvo que ir. Sí. Sí, Beatriz. Bueno, no, pensaba en esto último que nos trae Karin, ¿no? En el trabajo que tenemos los analistas, que cada vez se va comprometida la parte narcisista de la personalidad. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir cubriendo esas carencias con representaciones para que el paciente pueda ir pensando e ir articulando los pensamientos con la función alfa, ¿no? Y pensaba que, bueno, en estos tiempos, mientras escuchaba a Hilda, ¿no? Fue degradando esto que tiene que ver con el amor. Pareciera que el amor se hubiera pasado de moda en algún sentido, ¿no? Y creo que tenemos una tarea muy importante, los analistas, que es poder poner el énfasis en las relaciones con el objeto, ¿no? En trabajar con la función alfa y que el paciente pueda pensar. Pero es como nadar en contra de la corriente en estos momentos, ¿no? Porque los pacientes buscan cosas prácticas, esto del psicoanálisis, esto del diván, esto de tener más de una, es una cosa rara en estos momentos, ¿no? Bueno, pensaba en todo esto mientras los escuchaba a todos, ¿no? Sí, o sienten que están fuera de onda, que no va, ¿no? Es decir, toda esta situación de detectar esos déficits, ¿no? Es decir, yo le quería agregar un ejemplo a Nila, ¿no? Cuando le dijimos que todo pensamiento es el pensamiento de un objeto ausente, partiendo de Freud, ¿no? Que después bien lo desarrolla, porque, por ejemplo, todas las bueno, ahora hay menos, pero todas las canciones de amor siempre hablan del que se fue, del que nos hirió, del que fracasó. Como decía una vez mi hija, cuando tuvo su primer hijo, mamá, no hay canciones de amor que digan qué suerte, qué felices que somos, tuvimos un bebé, qué felicidad que me da. A nadie le importa eso, ¿viste? El asunto es siempre el del objeto ausente, que si puede transformarse en arte está bien. Pero yo siempre doy ese ejemplo que es muy gracioso. Y esto que dice Beatriz, es cierto, el otro día leí una estadística que la palabra amor es cada vez menos utilizada, ¿no? Y por ahí está más reemplazada por violencia, va ganando terreno la palabra violencia, agresividad, y la palabra amor está cada vez más devaluada, digamos, ¿no? Sí, y yo creo que con una mirada psicoanalítica desde esta perspectiva, nos puede ayudar a entender esa devaluación, ¿no? O por qué tener un hijo se lo siente como un candado, una cadena perpetua, ¿no? Bueno, estamos llegando al final, no sé si alguien quiere agregar algo. No, ahora se me ocurrió cuando decís lo de tener un hijo, que ahora mucha gente muy joven tiene gatos o perros y son los papás, viste que te dice mi hijo gato, mi hijo perro. O sea, es una dependencia de otro tipo.
es una dependencia de otro tipo y claro, y tiene fecha de vencimiento, como se dice también, ¿no? Pero bueno, yo les diría que sería interesante, hablando de perturbaciones de la capacidad para tener pensamientos, que sigamos para la próxima con la monografía de Vale y con el capítulo 9. ¿No? El capítulo 9 de Aprendiendo de la Experiencia, que puede ser, todos son interesantes, pero hay que hacer el duelo y elegir alguno, ¿no? Entonces me pareció interesante que nos metiéramos por lo que estamos viendo, ¿no? En el 9, porque habla de la tortura de los recuerdos, ¿no? Y me pareció muy gráfico, ¿no? Cuando dice el miedo que, digamos, el miedo de un paciente a la tortura de los recuerdos. En realidad él no lo dice ahí, lo agregué yo, pero es una frase de él de otro libro, así que la voy a tener que buscar y se las voy a pasar. Bueno, entonces, no sé quién va a hacer el acta esta vez. No sé quién se ofrece. Si hay alguna idea. Esta semana no me ofrezco porque no voy a tener tiempo, la verdad no voy a tener tiempo. Me pasa lo Claro, mismo. es la esta semana del imposible. simposio, es la semana del simposio. Bueno, pero puede quedar pendiente, en todo caso, si alguien tiene ganas, hace el acta o alguna puntuación, ¿verdad? Bueno, nos estamos viendo entonces el lunes que viene, porque nos quedan 3 seminarios, porque el 21 es feriado, tengo entendido, o sea que nos quedarían 3. Faltan ¿no? 3. Sí. Así que vamos pensando bien todo, ¿no? Bueno, un beso grande y hasta el lunes que viene Gracias. nos vemos en el Chao. simposio. Chau, chau, hasta el lunes. Chao, chao. Gracias. Gracias. Nos vemos.